El demonio Krampus ha sido un personaje popular desde hace bastante tiempo, y aunque en los últimos años su fama ha incrementado gracias a las redes sociales, la realidad es que desde antes de esto ya se habían hecho muchísimas reinterpretaciones que nos mostraban al personaje, desde una simple leyenda pagana a una historia de terror, a uno de los villancicos más populares, libros, películas, hasta logró ser un ícono sexual durante un tiempo. Hoy les voy a contar más sobre su historia y todo lo que sucedió para que este demonio obtuviera la siniestra imagen que hoy conocemos. Así que pónganse cómodos, bajen las luces y prepárense para escuchar la historia del Krampus. Aunque muchos lo conocen simplemente como el opuesto a Santa Claus, el Krampus tiene una historia que se ha construido desde hace cientos de años. Se dice incluso que era el hijo del dios nórdico del inframundo, y su aspecto consistía en un ser que era mitad cabra, mitad demonio. Aparte, obviamente, es conocido por ser el responsable de impartir los castigos a los niños traviesos durante la Navidad, y el peor de los castigos consistía en llevárselos con él de regreso directamente al inframundo. Se dice que el demonio llega cada año en las noches del 5 de diciembre, y a esta noche se le conoce como el Krampusnacht, y que si prestas atención incluso puedes escucharlo llegar, mientras los pasos de sus pies, acompañados de los golpes de sus pezuñas, se escuchan cada vez más fuertes. Cuando lo veas lo reconocerás al instante, ya que su aspecto animalesco, acompañado de las ramas de Abdul que utiliza para golpear a sus víctimas, hacen que sea uno de los demonios más timidantes que existen. Ahora imagínense ver su aspecto en una festividad tan alegre como Navidad. Seguramente eso incrementará el terror que sentirás cuando lo veas. Krampus es una de las leyendas navideñas más escuchadas que existen, especialmente en Austria y en la región alpina, en donde es el terror de todos los niños. Su aspecto varía dependiendo de la región, pero algunos de los elementos que permanecen constantes son sus grandes cuernos, una lengua larga y puntiaguda parecida a la de una serpiente y su cuerpo totalmente cubierto en pelaje. También se dice que suele tener campanas y cadenas que anuncian su llegada. En su espalda carga una canasta gigante para llevar al infierno a los niños más desafortunados. La leyenda dice que el demonio llega a los pueblos una noche antes del día de San Nicolás y visita todas las casas para encontrar a sus víctimas. Así que si conocen a un niño que ya no se asuste con la típica amenaza de carbón bajo el pino de Navidad, quizás deberían considerar platicarles un poco sobre el demonio Krampus. Y si les funciona el consejo, tienen que suscribirse y mandar este video a mínimo 100 personas. Y si no lo hacen, Krampus se los llevará a ustedes en la noche. Krampus es uno de estos personajes que se han popularizado tanto que muchas veces olvidamos su origen verdadero. En un comienzo este fue simplemente una idea para aterrorizar a los niños y prevenir que hicieran travesuras. La idea era que a los niños buenos Santa Claus les traería regalos en la noche de San Nicolás, y para los niños malos les esperaba un castigo terrible. Y de nuevo les comento que no me refiero al típico carbón con el cual nos amenazaban nuestros padres. No, el castigo que a ellos les esperaba era algo muchísimo peor, y el responsable de impartirlo sería el famoso Krampus. Esta leyenda, creada por los adultos, fue la fuente de pesadillas de miles de niños, haciendo a esta figura mítica cada vez más famoso y perturbador. Pero su origen no es enteramente ficticio, ya que su descripción se compara muchas veces con las mismas leyendas que se contaban sobre Satanás, y sus características buscan representar todo lo contrario al paraíso, los dioses y todo lo que se considere divino. Seguramente ya has visto este terrorífico festival navideño en donde los pobres pueblerinos son perseguidos, aterrorizados y hasta golpeados por personas disfrazadas. Pues déjenme contarles que las historias originales del demonio confirman que los castigos de este son en realidad bastante variados, haciéndolo uno de los personajes del inframundo más maquiavélicos. En el mejor de los casos, los niños solamente recibían un par de golpes con sus ramas de Abdul, pero los más desafortunados recibirían el peor de los castigos que existen, el cual consiste en ser raptados y depositados en su costal, y el destino de los niños que terminan ahí no está confirmado. Algunas leyendas sugieren que estos son guardados para ser comidos como un snack, otras dicen que son ahogados en un río, o la más común dice que son depositados directamente en las llamas del inframundo. El Krampus siempre ha sido una parte fundamental de las celebraciones navideñas, pero no se sabe cómo es que se popularizó tanto en algunos territorios como Austria, Baviera, República Checa o
Eslovenia. La mayoría de las personas creen que este personaje surgió del pasado pagano de la región alpina. Lo que sí se sabe es que el nombre viene de la palabra alemana Krampen, que significa garras. Su aspecto ha generado que este sea comparado con otro personaje sumamente macabro, ya que las antiguas leyendas nórdicas hablan de un dios con actitudes y aspecto muy similar a la del Krampus, pero esta descripción corresponde a las historias que se contaban sobre el dios del inframundo. El aspecto del demonio Krampus ha cambiado muchísimo durante los últimos 100 años, y aunque en realidad no se sabe con exactitud cómo es realmente, sí hay historias que lo vinculan con varios demonios de otros lados del mundo. Su aspecto coincide bastante con la descripción que se les daba a los demonios de los ritos paganos del invierno, especialmente en uno que consistía en dispersar a las personas por la calle para ahuyentar a los fantasmas. A través de los años, con la popularización del cristianismo, su aspecto comenzó a cambiar para alinearse a sus creencias. Quizás esto les sorprenda tanto como a mí, porque si hay algo que jamás hace la gente religiosa es imponer sus creencias. Pero bueno, con el tiempo le agregaron cadenas para representar las ataduras que tenía con el infierno y el diablo. Junto con esto se le agregó la canasta que utiliza para poner a los niños que va a traer de regreso al inframundo. Estos cambios no alteraron significativamente la vibra del personaje, pero sí hicieron que el demonio fuera más aterrador de lo que ya era previamente. Así que tomen nota, porque si quieren crear un demonio terrorífico, los cristianos son los mejores para eso. El día del Krampus se celebra cada 5 de diciembre y es conocido como el Krampusnacht. En esta se pueden ver múltiples personas vestidas de forma monstruosa para recorrer las calles de sus zonas. Los demonios suelen ofrecer regalos y dulces en las zonas más amigables, pero en la mayoría de los casos estas monstruosas figuras se la pasan corriendo por las calles, persiguiendo a las personas con ramas de abdul hasta atraparlos. Las festividades pueden ser terroríficas para algunos, especialmente para los niños que ya son aterrorizados con sus leyendas el resto del año, pero para los adolescentes y adultos suele ser un día de entretenimiento para celebrar al famoso demonio, mientras trauman a uno que otro niño de por vida. Las persecuciones de los Krampus suelen ser finalizadas con los golpes por las ramas de abdul, simbolizando el castigo que este da a los niños traviesos durante su llegada. Así que esta festividad puede ser también un poco dolorosa, pero no es nada que no se compense con el ambiente festivo y colorido del Krampusnacht. La celebración del Krampus se ha hecho muy importante en varios países, y gracias a esto se ha implementado el uso de máscaras hechas a mano y trajes altamente elaborados y caros. Estos suelen ser vistos en los festivales de cada ciudad, al igual que Santa Claus. Y otra similitud a él es que gracias a su popularidad actual ha sido explotado bastante, pero los orígenes de la festividad aún están presentes en las zonas de las cuales surgió la leyenda. Una costumbre que aún se ve a veces es la de esculpir las máscaras con madera. Estas piezas requieren muchísimo trabajo y los artesanos suelen tomarse meses para terminarlas. Los disfraces y máscaras son tan detallados que muchas veces hace que terminen en museos, en los cuales muchísimas personas más pueden apreciar el trabajo de los artesanos y conocer al mismo tiempo sobre el Krampusnacht. Seguro ya han visto antes la representación del demonio Krampus. Generalmente son mostrados con cuernos gigantes, su cuerpo lleno de pelaje y cargando unas ramas de abdul para golpear a sus víctimas. Lo interesante es que esta tradición de utilizar el traje es bastante antigua. En un principio, dentro de la región alpina, los demonios eran representados por personas con caras pintadas de negro. Obviamente eso no se puede hacer en la actualidad, pero lo que sí se mantiene en algunas partes es usar pieles de múltiples animales para cubrir todo el cuerpo. También solían utilizar grandes cinturones con campanas para advertir su llegada. En las regiones católicas se implementó el uso de cuernos para enfatizar sus características demoníacas, esto con el propósito de promover su imagen satánica. Y bueno, por último les quería contar que las máscaras que son tan conocidas hoy en día se llaman larven, que proviene de la palabra larva, que es una mezcla entre máscara y fantasma. Aunque San Nicolás es conocido por la cultura pop actual como Santa Claus, este aún conserva muchas de sus características originales. Una de las similitudes más importantes y perturbadoras es la relación que se le dio con el demonio Krampus. Esto comenzó a mediados del siglo XIX, en el año 1862, cuando un periódico de Budapest fue publicado bajo el nombre Krampus, y posteriormente en el año 1965 se mostró la primera imagen del demonio. En esta ilustración se podía ver perfectamente
perfectamente al personaje atrás de Santa Claus, con su aspecto demoníaco y oscuro que lo ha caracterizado desde siempre. Esto solidificó la apariencia del demonio y lo conectó directamente con las festividades cristianas de Navidad. Aunque Krampus se popularizó como la contraparte de Santa Claus, un dato muy interesante es que al igual que él, este personaje tuvo su boom gracias a la explosión del consumismo, pero a diferencia de su contraparte, esto fue un accidente totalmente. Para el año 1870 su fama había bajado bastante y el nombre Krampus pasó de ser una leyenda muy popular a algo que era escuchado muy poco, y solamente en pequeños pueblos de Austria y Alemania. Pero cuando el demonio estaba al borde de la extinción, el consumismo llegó para salvarlo, ya que comenzó el uso de las postales, especialmente aquellas que tenían la imagen del Krampus. Para el año 1880 las postales ya eran algo que podían adquirir la mayoría de las personas, y pronto se hicieron muy populares. Estas ilustraciones eran muy nostálgicas para todas aquellas personas que se tuvieron que mudar a áreas industriales para trabajar, ya que a diferencia de las áreas rurales, estas carecían de cualquier tipo de tradición o cultura, incluyendo las festividades del Krampus y sus leyendas. Las postales solían resaltar al demonio raptando y castigando a niños, y en otras ocasiones se le mostraba con mujeres semidesnudas. Esto no tiene nada que ver con su contexto, pero definitivamente lo hace aún más icónico, ya que estas imágenes sexualizadas y políticamente incorrectas fueron distribuidas de manera masiva. Aunque hoy en día las celebraciones de Krampus son bastante conocidas, hubo un momento en el cual la sociedad dejó de celebrar el Krampusnacht. Esto sucedió hace 100 años en Austria, cuando fueron prohibidas por los fascistas cristianos. Esto simplemente porque consideraban que era una fuerza maligna que debía dejar de ser mencionada. En su propaganda incluso solían repartir volantes que decían Krampus, un hombre malvado. Bueno, claramente el director de marketing no se quiso partir la cabeza pensando en esto. Los volantes buscaban advertir a los padres de la influencia negativa y violenta que este personaje tenía en sus hijos. Pero a pesar de los múltiples intentos de remover al personaje de la cultura, terminaron fracasando, y la prohibición del Krampus duró solamente 4 años. Y posterior a esto, la fama del personaje comenzó a crecer año con año hasta ser el villano que conocemos hoy en día. Para terminar mis historias del Krampus, les voy a platicar por qué este demonio es uno de los más icónicos que existen. El personaje se originó hace cientos de años en un pequeño pueblo, pero actualmente es conocido en todas partes del mundo, y en gran parte esto sucedió gracias a los medios audiovisuales. En el año 2012, este personaje incluso logró aparecer en uno de los programas más importantes e influyentes de los años 2000. Obviamente estoy hablando de Scooby-Doo, y después de su cameo en la caricatura, sus apariciones siguieron aumentando año con año, teniendo una gran presencia en libros, películas y series de todas partes del mundo. Pero lo que realmente lo hace icónico es que todas estas apariciones han hecho que se preserve una tradición que comenzó como algo muy pequeño en las regiones alpinas y alemanas, causando que en el año 2014 la UNESCO declarara la obra del Krampus en el pueblo de Oblán como algo vital para la herencia cultural de la humanidad, haciéndolo el primer demonio considerado esencial para la sociedad. Y con esto finalizo toda la historia del demonio Krampus. Espero hayan disfrutado la información tanto como yo lo hice cuando estuve investigando sobre este personaje. Y si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse. También me gustaría saber cuándo fue la primera vez que ustedes escucharon sobre este demonio. Yo lo primero que escuché fue el famoso villancico navideño, pero la verdad es que nunca entendí la letra y por años pensé que era una canción súper bonita de Navidad nada más, hasta que un día comencé a entender lo que realmente decía la letra. Muchas gracias por ver el video y les deseo una Navidad muy terrorífica. Adiós monstruos, feliz Navidad.